Un cordial saludo a todas las personas que están viendo esta ponencia. De parte del Grupo Carbomás, le agradecemos a la Universidad Francisco de Paula Santander por este espacio en esta Semana Internacional de la Ciencia, Innovación y Tecnología. Agradecemos la oportunidad que nos da de poder exponer al público este proyecto que tiene demasiada importancia en el tema ambiental, en el panorama ambiental que estamos viviendo actualmente. Mi nombre es Sergio Andrés Amador Martínez, soy estudiante de Ingeniería Electromecánica de la UFPS, seccional Cúcuta, y el proyecto se llama Metodología para la implementación de un sistema de gestión de energía en una planta coquizadora norte de Santander. El proyecto está siendo dirigido por la ingeniera Gloria Sandoval, quien también es la directora del Grupo en Investigación y Desarrollo de Energía, y codirigido por los ingenieros Luis Miranda y Giancarlo Sepúlveda, coordinadores de investigación del grupo GIPROMATS, que pertenece a la empresa Carbomats. Entonces, como introducción, quiero exponerles un poco sobre la empresa Carbomats. Es una empresa que tiene 6 años de experiencia en el sector de la producción de coque. Eh, es una empresa que ha presentado un crecimiento exponencial en el transcurso de esos 6 años. Tiene Tiene presencia en 8 departamentos del territorio nacional y también tiene procesos de exportación a más de 10 países a nivel internacional. Esta empresa es una empresa que ha brindado la oportunidad, que ha generado empleo de más de 1.200 puestos directos y otros 1.600 indirectos. Entonces es una empresa que es referente aquí en el norte de Santander como una empresa de responsabilidad, una empresa comprometida con el crecimiento de la región. Carbomás en sus procesos ve como indispensable todo lo que es el tema concerniente al medio ambiente, en su cuidado y su mantenimiento. Es por eso que le invierte recursos a lo que es la investigación y el desarrollo, y dentro de sus instalaciones se crea lo que es el GIPROMATS. El GIPROMATS es el Grupo de Investigación en Procesos y Minerales Avanzados, y en este grupo de investigación surge la idea de implementar un sistema de gestión para una de las plantas de Carbomats, que por cierto es la planta más grande en la producción de coque del departamento de norte de Santander. Se llama la planta San Faustino, está ubicada eh, en cercanías del casco urbano de Cúcuta. El proyecto se centra en lo que es la eficiencia energética entre los procesos productivos para así poder controlar los consumos y generar oportunidades de ahorro tanto económico como de energéticos. Este sistema de gestión se desarrolla en colaboración con la Universidad Francisco de Paula Santander y en un plan piloto que se desarrolla con la empresa CENS, Centrales del Norte de Santander. Como objetivo principal del proyecto está establecer la metodología para implementación de un sistema de gestión de energía basado en la norma ISO 50001. La metodología consiste en lo que es el ciclo PHBA contemplado dentro de esta norma, la ISO 50001, que consta de 4 pasos. Comienza con la planificación, continúa con el hacer, verificar y el actuar. El actuar ya es el paso, entre comillas, último, y es el que nos va a dar pie, nos va a dar paso para que podamos seguir, retomar nuevamente el ciclo y no dejar que todo el proceso caiga. Como primer objetivo, tenemos establecer las actividades correspondientes para la caracterización organizacional y energética de la planta. La caracterización organizacional se refiere a toda esta parte documental que se hace en colaboración con la alta gerencia, con el personal administrativo encargado. Se hace una contextualización de la organización con base en lo contemplado en el capítulo 4 de la norma ISO. El primer paso es la comprensión de la organización y su contexto, que esto básicamente se hace por medio
de herramientas de análisis administrativo, como lo es la matriz DOFA o el análisis Pestel. En esto se contemplan lo que son factores externos e internos que me van a afectar el desarrollo, la implementación de este proyecto, de este sistema de gestión dentro de la empresa y también cómo lo va a hacer. El segundo paso se refiere a los actores que se ven involucrados que de una u otra forma me pueden modificar el sistema de gestión y se documenta en una matriz de partes interesadas. Allí se establece cuáles son los actores, por ejemplo, los trabajadores como tal. Si la empresa cuenta con inversionistas, pues los inversionistas, qué relación tienen ellos con la empresa, cómo lo afectan, cómo se ven afectados ellos. También los contratistas, el medio ambiente, etcétera. El punto 3, que es el liderazgo, hace referencia al capítulo 5 de la norma, en la que se establece el compromiso de la directiva por medio de la política energética y de la asignación de un comité de energía. Este comité debe establecerse mm, implementándoles o indicándoles cuáles van a ser sus funciones y responsabilidades. También debe identificarse cuál es el proceso productivo como tal de la planta, cómo es que se desarrolla, se convierte la materia prima en el producto final de su sector económico. Entonces aquí hay una breve descripción de lo que es el, el proceso de la producción de coque, desde que llegan los vehículos hasta que se despachan. El proceso pasa por dos áreas fundamentales que son molienda, coquización y una tercera que sería el cribado. Entonces, en todo este proceso debe hacerse un control de calidad. Eso se hace a través de un laboratorio con el cual cuenta la planta para cumplir con las exigencias de los clientes y dependiendo también de del coque que se haya a producir, si es metalúrgico o reactivo, se coquiza por número determinado de horas, pueden ser 48 o 24 horas, aproximadamente a unos 1200 o 1300 grados centígrados. El proceso de coquización como tal es hornear el carbón a esta temperatura y después que se ha horneado y se ha extraído pasa por el proceso de cribado, que es clasificar el coque de acuerdo a la granulometría requerida por el cliente. Entonces tenemos coque 10x30, 10x20, 5x15 y finos. Esto hace referencia al tamaño de lo que va a ser el coque y cómo se obtiene. Pasa por una zaranda. La zaranda es una plataforma vibratoria, una superficie vibratoria que tiene una malla de acuerdo al tamaño requerido. Entonces a lo que vibra la superficie, la zaranda, pues el coque va a caer a ciertas bandas transportadoras que lo van a llevar hasta las tomas donde se almacena. De ahí pues ya se clasifica como producto terminado y sigue el proceso del pesaje para tener el control de las toneladas que se producen y la parte de carpado para que ya sea despachado el vehículo a su destino final. En la caracterización también se debe tener en cuenta lo que es la matriz de requisitos legales, esto con el fin de determinar cuál es la normatividad que debe cumplir cada proceso dentro de la línea productiva. Para el caso de una coquería de una empresa dedicada a la producción de coque, se deben tener en cuenta los factores ambientales como los desechos de material particulado, la producción de ruido, los niveles de ruido, de vibración, también la clasificación de los residuos sólidos, residuos líquidos, todo esto. Y una parte fundamental también lo que es la electricidad, por lo general el cumplimiento del RETI y todo eso se clasifica en esta tabla para establecer los responsables también de su revisión y cumplimiento. Entonces, en este proyecto nos planteamos la siguiente pregunta: ¿de qué manera puedo identificar los factores que influyen en el mal uso de los energéticos disponibles? Esto se hace por medio de la planificación, que es el primer paso del ciclo PHBA.
tenemos planificación de entradas y planificación de salidas, en la que prácticamente lo que hago es establecer o identificar cuáles son los elementos, las áreas que están presentando un consumo significativo de la energía y qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, qué medidas voy a tomar para controlar esos consumos, cómo voy a corregir donde se esté desperdiciando, se esté desaprovechando. Entonces, esta determinación, esta caracterización debe incluir lo que es la matriz energética por consumos y por costos. Aquí identifico cuáles son los energéticos que está involucrando el proceso y cuáles son los costos asociados a esos consumos. A partir de esto yo voy a determinar también voy determinando dónde voy a enfocar el sistema de gestión de la energía, ya que pues el comité energético determina si se establece en toda la planta como tal o en ciertos procesos dentro de la línea productiva. Debo llevar también un registro sistemático de consumos, que es donde establezco la relación, la grafico la relación entre lo que consumo y lo que produzco. En este ejemplo vemos las líneas de color azul para electricidad y para CPM que se mantienen en su mayoría sobre la línea naranja, que es la de producción. La idea del sistema de gestión de energía es que la línea naranja tienda a estar siempre por encima de la línea de consumo. Cuando ya se encuentre en este punto, podemos decir que la implementación del sistema de gestión de energía ha sido exitoso. También tenemos que identificar cuáles son los usos significativos de la energía y eso eh, se hace a través de un recorrido por planta, donde voy a hacer un censo energético en el que establezco cuáles son los elementos que hay en cada área productiva, cuánto están consumiendo, la cantidad aproximada de horas que trabajan y a partir de esto voy a determinar el porcentaje de consumo de ese elemento con respecto al área y con respecto al total de los elementos existentes en planta. Con esto puedo determinar a través de un análisis de Pareto esto, la cantidad de elementos que me lleguen al 80% del, del consumo. En este caso está más o menos en este punto, el 80%. Vemos que son tres áreas, tres elementos, ¿sí? Entonces los determino acá en otra tablita. Y este análisis de Pareto me va a servir para identificar yo en dónde es que debo implementar mi sistema de gestión de energía. Toda esta parte me conlleva a lo que es la determinación de alcances, objetivos, metas y la limitación del sistema de gestión. También determinar los indicadores de desempeño energético, que como tal son las variables de seguimiento y medición. Por ejemplo, en este caso hay uno que es de toneladas procesadas, otro puede ser la cantidad de horas que trabaja una máquina con respecto a producción, la cantidad de horas que está una máquina parada con respecto a producción. Y lo ideal es no contener en estas variables ninguna que no se pueda controlar. Todo debe ser totalmente controlado o supervisado. La línea base que me va a establecer la relación entre una relación lineal, una ecuación lineal por lo general, de lo que es el consumo frente a la producción, cómo es el comportamiento de la tendencia de este comportamiento, ¿sí? Entonces el primer paso es establecer un número mínimo de datos, que es los que yo requiero para tener un análisis más preciso. Este análisis se hace por medio de análisis de regresión, en donde yo establezco esta línea base. Si yo tengo una probabilidad, una confiabilidad muy baja, lo que debo hacer es realizar un filtrado de datos, que básicamente es establecer un límite superior y uno inferior, y comenzar a eliminar los datos que estén por fuera de estos rangos, pero teniendo en cuenta el número mínimo de datos que debo tener siempre de referencia. Otro es la matriz de actividades de mejora y propuestas. Esto ya es para dar por terminado, por concluido el primer objetivo, que como tal ya es la culminación de este paso.
Ya miré lo que tengo, ahora voy a proponer las actividades para mejorar, para contrarrestar estos consumos energéticos. Después de la planificación, pasamos al segundo objetivo, que es ejecutar las actividades correctivas de acuerdo con los lineamientos establecidos. Esta ejecución de las actividades es el segundo paso dentro del ciclo PHBA, que es el hacer. Es en donde yo voy a implementar esas actividades propuestas anteriormente y las voy a tirar a identificar de acuerdo pues como el comité lo establezca. Este es un ejemplo en el que se estableció por actividades de bajo, intermedio y alto costo de inversión. Por lo general se debe tener en cuenta el tiempo de retorno de la inversión, que es básicamente en cuánto tiempo voy a, ¿qué? Voy a recuperar ese capital invertido. La comunicación dentro de este paso es esencialmente involucrar al personal de la planta en lo referente al sistema de gestión, enfocarles al cuidado del medio ambiente, cuáles son sus responsabilidades para con la empresa también y para con ellos mismos frente a lo que es el medio ambiente. Estas son algunas estrategias de comunicación y sensibilización con el personal de planta. Se puede hacer por medio de pancartas, de pósters que se pegan en puntos estratégicos de la planta o las charlas de socialización que se da con los trabajadores. Para las actividades de mediana y alta inversión ya se debe tener en cuenta los parámetros de medición. Un principio fundamental en esta parte es que no se puede controlar lo que no se puede medir. Entonces aquí debo establecer cuáles son los protocolos de comunicación industrial, teniendo en cuenta las características anteriores. Por ejemplo, para la planta de coque, eh, ¿cómo puedo implementar una comunicación industrial donde tengo varias áreas y tengo varios medidores dentro de esas áreas? Entonces, ¿qué comunicación sería más eficiente, más factible implementar y que tampoco sea conveniente invertir tanto o que no requiera demasiado costo de inversión y no se vaya a ver retribuido? Entonces debo analizar los factores de tránsito de vehículos, de cómo está la parte de la arborización, de la parte de los desechos ambientales y todo lo que me va a conllevar una dificultad a la hora de implementar estas comunicaciones. También debo verificar las condiciones de trabajo, eh, el reemplazo de equipos, muy importante. Si no se han establecido planes de mantenimiento, cómo voy a organizar todo esto, qué quiero medir, cómo lo voy a controlar, etcétera. Aquí se debe hacer una ejecución muy detallada y ordenada de todo lo que es con referente a las máquinas. En el caso para lo que es electricidad, si es ACPM, pues cómo se maneja eso con la parte de las rutas de la maquinaria amarilla, de las volquetas, las mulas, todo eso dentro de la planta. Pero cuando ya he establecido estas actividades, ¿cómo sé que están surtiendo efecto? ¿Cómo puedo verificar el cumplimiento de estos objetivos? Entonces aquí pasamos al paso número 3, que es determinar indicadores de control para el seguimiento y evaluación de las actividades ejecutadas. Esto ya es el tercer paso del ciclo PHBA, que es la verificación que se implementa por medio de auditorías. Se hace la revisión correspondiente de la alta gerencia y también se tiende a comunicar estos resultados con el personal, con los directivos, con el comité energético. Esto es un formato de control de avances que se puede implementar también, donde se puede observar el cumplimiento del sistema de gestión. Por último, eh, ya queda como proceso final realizar una retroalimentación del proceso. Esto con el fin de que yo pueda saber en qué estoy fallando, si hay actividades que aún no se han corregido y cómo las voy a corregir, cómo las voy a confrontar.
y retomar nuevamente todo el ciclo. La idea es no dejar morir todo este proceso que ya se ha establecido. Tengo un, Se maneja por un formato de mecanismos de no conformidades, donde se establece pues cuáles son esas situaciones, esos elementos que están afectando el correcto desarrollo de este proyecto, y los resultados se tiene de manera ordenada pues el paso a paso con los distintos procesos y las actividades dentro de cada proceso. En conclusión, pues se tiene que, como primera medida, al momento de identificar y diseñar los procesos, se debe buscar un equilibrio entre la rentabilidad de la organización y la satisfacción de los clientes. Es decir, si yo voy a tomar medidas que me van a afectar el factor económico, pero que no los voy a ver retribuido por ejemplo, en el incremento del precio de venta del producto, así sea en un 0,01%, eso es algo que ya me está perjudicando a mí. Puede ser exitosa la implementación, pero no puede ser eficiente para la empresa. La siguiente conclusión es que dentro de los distintos procesos del ciclo PHBA se debe buscar gestionar correctamente la información. Me he dado cuenta, o pues en la práctica, de que la información se tiene por áreas, que el área de contabilidad, el área de maquinaria, etcétera. Sí, entonces toca estar preguntando por datos a cada uno de estos coordinadores, cuando en sí sería mucho más eficiente centralizar toda esa información y manejarla por una persona, o que los otros coordinadores puedan facilitarle la información a una sola persona y que pueda gestionarla de manera eficaz. Y por último, se deben establecer propuestas que sean realistas. Estas propuestas deben ser alcanzables, flexibles y escalables. Es decir, que a lo largo de que evolucione este proyecto se puedan modificar y puedan implementarse dentro de las nuevas modificaciones, puedan cambiarse, puedan mejorarse. Y para terminar, quiero concluir con esta frase que dice que lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada siempre. Es una invitación también a todos ustedes para que se involucren en procesos que garanticen la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente, que puedan también implementarlo en las distintas empresas donde trabajen, donde se encuentren. Muchas gracias.